Y para concluir con esta mesa, Roger Vidal Ramos, quien es doctor y magíster en Derecho Civil por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y la Universidad San Martín de Porres. Disertará sobre las obligaciones con cláusula penal. Adelante, doctor Vidal. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Agradecer a la Academia Peruana de Derecho, al profesor Mario Castillo Freire. No sé si es un honor inmerecido tener este cierre. También agradecer a Milo Ruiz, a Alonso Bedoya, a mis queridos amigos Pascual, Lidia y mi gran amigo Manuel Cornet. Espero que no me apaguen la luz, por favor. Voy a tratar de ser bien preciso. Qué importante es culminar esta mesa sobre el derecho de las obligaciones. Y lo primero que voy a pensar es esta discusión que existe si el Código Civil protege al deudor o protege al acreedor. Y la cláusula penal tiene disputas doctrinarias y prácticas muy distintas, ¿no? Y empezamos con este tema. En principio, recordemos que el acreedor, vamos a entender que bajo esta posición de la planificación de la estructura contractual, va a decidir imponer una cláusula penal a su deudor con un ánimo de que le genere incentivos del cumplimiento perfecto, idóneo, y evitar esta contingencia de un negado incumplimiento parcial, tardío, defectuoso, porque quien la va a imponer va a ser el acreedor. No pensemos que un deudor va a aceptar una penalidad porque pues van a ser de su planificación contractual. Entonces, bajo este diseño, recordemos que el Código Civil peruano solo permite al juez o al árbitro ingresar a la esfera contractual bajo tres figuras muy puntuales que a raíz de la pandemia vienen siendo discutidos en foros judiciales y arbitrales: la excesiva onerosidad de la prestación, la lesión y la reducción de la cláusula penal, que es la facultad que se le brinda al juez o al árbitro a pedido del deudor para que pueda reducir esta penalidad, en el entendido que puede ser una penalidad abusiva, excesiva, desproporcionada entre la prestación y la contraprestación. Y acá es importante poder entender que sí es relevante poder aplicar los usos y costumbres según el tipo de contrato. En un contrato de compra-venta, quizás una penalidad no sea tan sensata, tienes incluso la figura de larras, pero un contrato de obra, por el monto de inversión que va a realizar el propietario y le va a imponer al constructor, obviamente que esta penalidad tiene que ser establecida conforme a ciertos temas muy técnicos, ¿no? Quizás la falta de maquinaria, de personal o de cierto plantel técnico va a implicar ciertas penalidades. Lo mismo será en un contrato de suministro de alimentos, el retraso o la entrega de los alimentos en, no sé, en frigoríficos o en ciertos tipos de almacenes, va a implicar un tipo de penalidad. Y lo mismo pasa con el contrato de locación de servicios legales, ¿no? De pronto el Estado peruano, cualquier Estado, decide contratar un estudio para que defienda ante un arbitraje internacional, y las penalidades que se le va a imponer a este estudio de abogados podrán ser muy diversas, desde los plazos para la presentación de los informes, las demandas, o quizás una cláusula general donde no se genere conflicto de intereses. Si de existir algún tipo de conflicto de intereses, se le imponga una penalidad del estudio de abogado. Entonces, siempre es importante determinar el tipo de contrato: arrendamiento, compra-venta, puede ser un contrato de permuta o un contrato corporativo, porque los intereses que tenga el acreedor van a ser distintos, y también para que el deudor sepa cuál es el extremo que debe de ser bastante riguroso y no generar incumplimientos, porque ante el primer incumplimiento, un acreedor diligente también tiene que saber imputar y comunicar la penalidad. Y es importante, como segundo extremo, los procedimientos que se fijan en los contratos. Si bien la cláusula penal o la penalidad es una facultad que tiene el acreedor, pero es importante comunicar, fijar un procedimiento de 2 o 3 días que se le comunique, y va a depender mucho del tipo de contrato. Incluso se le podría dar un pequeño derecho de defensa a este deudor para que pueda absolver esta imposición de una penalidad, porque finalmente estamos hablando, si fueran penalidades dinerarias de montos muy altos, que va
complicar la estructura financiera de cierto contrato. Voy a compartir brevemente 3 experiencias profesionales un poco para tener temas mucho más prácticos, ¿no? El primero de ellos nos tocó hace unos días. El caso es el siguiente: 2 ciudadanos chinos adquieren una propiedad en el centro de Lima y ellos actúan en este contrato de compra-venta representados por 2 apoderados. Los apoderados contratan a 2 abogados para que los representen en un proceso de desalojo, y sucede que pues no existe sentencia de primera instancia y los clientes pierden la confianza en los abogados y deciden cambiar de abogado. En el contrato había una cláusula penal que se le imponía $20.000 de penalidad a los clientes si ellos cambiaban de abogados, y también tenían ahí lo que comentaba el profesor Bedoya, una cláusula de resultados, ¿no? Que sería pagar un bono de éxito con la sentencia favorable de primera instancia. Sucede que esta penalidad obviamente es muy elevada con el tipo de servicio que se estaba realizando, y finalmente verificamos algo muy sencillo, que es algo que se aprende en los primeros años de derecho: verificar las facultades que mantenían estos apoderados en la partida registral, y no tenían facultades para firmar contratos de arrendamiento, ni compra-venta, ni contratos de servicios legales. Remitimos una carta notarial indicando que ante esta nulidad, ¿no?, evidente por la falta de este elemento del agente capaz y el falso procurador, era nula la prestación y la contraprestación, y por ende esta penalidad tampoco no podría ser cobrada, pese a que ya iniciaron acciones judiciales para el cobro de esta penalidad. Entonces, fíjese qué importante es redactar una penalidad equilibrada, una penalidad que no sea abusiva, y por otro lado, también es importante la comunicación de la penalidad. En otro caso, con la confidencialidad que nos permite el arbitraje, 2 empresas constructoras iniciaron una controversia. Finalmente la obra iba a ser entregada a una entidad estatal y se había impuesto penalidades por un monto de 20 en la ejecución del contrato, que fueron comunicadas y notificadas, y el deudor pues se reservó el derecho de que esto sea discutido en un arbitraje. Se inicia la demanda y en la reconvención, vamos a llamarlo así, el acreedor impone una penalidad de 100, sin que se haya comunicado previamente en la etapa de ejecución contractual a la contraparte. Y eso también genera pues un abuso de derecho, ¿no? Porque la penalidad tiene que ser comunicada. Es descabellado y también resulta tentador para el tribunal arbitral cómo es que nace una penalidad primero calculada y comunicada por un perito en una reconvención, no siendo el momento oportuno de esta comunicación. Distinto si hubiera sido que antes de la resolución contractual se comunique con la pericia y se imponga esta penalidad. Entonces, es importante poder entender que en los contratos mercantiles o los contratos típicos, tener una regulación contractual desde el momento de los supuestos que se impone la penalidad. Son muchos supuestos que uno puede entender, reitero, conforme a los usos y costumbres, y también la comunicación que se debe de brindar al deudor, y en este caso también el deudor, de manera diligente, si no incurrió en esta causal de penalidad, tendrá pues no que ejercer su derecho de defensa. El último tema que voy a abordar es un tema siempre bien interesante: en la reducción de la cláusula penal. De por sí esto, adelanto que genera muchos debates. La Comisión de Reforma del Código Civil plantea que la reducción de la cláusula penal sea también ejercida por el juez, incluso de oficio. Y eso es algo personalmente preocupante, peligroso. Si nos vamos un poco al campo del derecho procesal civil, la prueba de oficio es discutible también en arbitraje. No entendemos todos que la prueba debe ser presentada de parte, y eso me trae relación a un caso arbitral que es en contratación pública. Por lo menos lo puedo mencionar: el caso de Ocidermin y una empresa, en la cual se había pedido como un punto controvertido la reducción de la cláusula penal. El tribunal arbitral accede con 1346 a reducir la cláusula penal, pero el interesado no dijo el porcentaje, y el tribunal arbitral entendió que como no se fijó un porcentaje, aplicó el 50% del criterio de la reducción de la cláusula penal.
Sin embargo, la pregunta es, si el interesado no te dice cuál es el porcentaje, ¿estamos aplicando adecuadamente el criterio de equidad? Quizás el tribunal arbitral no se está excediendo, porque recordemos que la reducción nace a pedido del deudor, incluso se podría estar hablando de un fallo extra petita. Finalmente, es importante reiterar que la posibilidad que tiene el deudor de requerir al juez o al árbitro la reducción de la cláusula penal también tiene que estar adecuado al principio de la buena fe contractual, a la previsión del uso del derecho, pero es importante que el juez, el árbitro, sea bastante prudente, porque no puede suplir perjudicando, considero yo, al acreedor, porque finalmente entendemos que esa es la única posibilidad que tiene el deudor a pedido de parte. Si incurrimos en hacerlo de oficio, ¿no? Estaríamos ahí ingresando pues, a temas muy complicados, ¿no? Incluso, como reitero, un extrapetita, por ahí una sala comercial, una sala civil de provincias podría plantear un fallo de anulación del laudo. Concluyo con mencionar que hemos tenido una maratón de derechos de obligaciones, hemos estado escuchando al profesor Milo Ruiz cuando dialogaba, ¿no? Lo importante que ha sido la pandemia para el derecho de obligaciones. Y les indico que durante este año ya se están emitiendo muchos laudos, sobre todo en contratación pública, vinculados a las penalidades que han impuesto las entidades por diversos temas. Recordemos que en la pandemia el negocio marítimo, el negocio internacional estaba inoperante. Vamos a decir, equipos textiles, equipos médicos, se encontraban en muchos puertos, muchos ubicados en la República Popular de China, y no podían llegar a tiempo, pero sin embargo hay entidades que han impuesto penalidades y finalmente los tribunales arbitrales están teniendo criterios diferentes, ¿no? En algunos entienden que la pandemia justifica este retraso y por ello no se debe de aplicar las penalidades, y en otros tienen un criterio más tradicional de que a pesar de eso no se ha justificado de manera adecuada. Sin embargo, es bien interesante ver cómo los tribunales de contratación pública se vienen pronunciando y hacer un estudio académico y arbitral de todas estas opiniones. Muchas gracias.